Amigas, amigos de Los Cabos, tengan ustedes muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos aquí en este programa especial. Y como siempre, por supuesto, agradeciéndoles su atención y en especial también agradeciendo la amabilidad de Cabo Mil que, como lo indiqué la semana anterior, hicieron el milagro de poder comunicarnos mediante un estudio portátil que han instalado aquí en la casa de ustedes en la Ciudad de México para poder establecer una comunicación de calidad, sin interrupciones, para poder llevar a ustedes algunas ideas y algunos comentarios respecto de historia, en este caso de la historia de Los Cabos, como lo venimos platicando desde hace 8 días. Por supuesto, antes que nada, quisiera yo agradecerle a las personas que amablemente me han escrito, como por ejemplo Marielos Gámez, que dice que estará al pendiente allá desde Los Cabos escuchando el programa. Muchas gracias, lo aprecio. También a David Alfaro Siqueiros, que me escribió desde ayer mismo. También hace un par de horas Hilda Margarita Rivera Vázquez, que me saluda también desde Los Cabos, desde Cabo San Lucas específicamente. Y a todas las personas que amablemente pues me han escrito y me han comentado y todas, quiero creerlo así, con el gusto de contar con este programa ya directamente transmitido a ustedes a través de esta frecuencia de Cabo Mil. Bueno, antes de iniciar y continuar el tema que estábamos platicando, debo hacer un par de avisos parroquiales diría yo, sobre el futuro de este programa. Miren amigos, primero, Cabo Mil, atento seguramente a la inquietud de los radioescuchas y probablemente también al buen efecto y éxito que tiene el programa que transmitimos desde los sábados a través también de la propia emisora de Cabo Mil, ha decidido que hagamos un programa especial para Los Cabos, semana a semana, que pueda yo platicar y estar en contacto con ustedes, amigos y amigas de allá, a través de una emisión especial que haremos todos los sábados, todos los viernes, perdónenme, todos los viernes a las 6 de la tarde en hora de Los Cabos. Es decir, para mí serán las 7 de la noche aquí en México, pero allá las 6 de la tarde los viernes, porque Cabo Mil así consideró que es una hora propicia, seguramente en base a sus estudios y consideraciones mercadotécnicas, para que la mayor parte de los habitantes de Los Cabos pues puedan, los que gusten, enterarse de cuestiones de historia patria, que es la que fundamentalmente abordo. Así que a partir de el viernes 1 de septiembre, el 1 de septiembre, tendremos nuestro programa de historia, que no sé todavía cómo se va a llamar. Es simplemente historia a mi manera, en principio, con José Manuel Villalpando, pero será un programa especial ya dedicado exclusivamente a Los Cabos, porque, repito, desde que el programa comenzó a transmitirse por allá, verdaderamente la avalancha de correos y comunicados que ustedes recuerdan he leído en el otro programa, pues han motivado seguramente a que las autoridades y directivos de Cabo Mil pues den este paso, que yo agradezco profundamente porque me permite estar en contacto con ese lugar tan bello del país, al cual me gusta mucho y al cual, segundo aviso, pronto estaré por allí. También se ha organizado conjuntamente Cabo Mil con el municipio de Los Cabos una conferencia, una plática, una charla en la que estaré yo presente con ustedes para hablar, recordar, evocar la gesta de nuestra independencia nacional. Esta va a ser el día jueves 15 de septiembre, exactamente antes del grito. Después de la plática nos vamos al grito, por supuesto. Será el jueves 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Pabellón Cultural de la República, allá en Los Cabos. Y es una conferencia que le hemos puesto como título Mitos y Verdades de la Independencia. Por allá los espero, me dará muchísimo gusto saludarlos, no falten. Creo que será una plática interesante, que estoy seguro les va a interesar, porque se trata de desentrañar
no solamente los hechos militares que todos conocemos, no solamente la hazaña del Pípila, sino sobre todo buscar cuál es el sentido más profundo que motivó a Miguel Hidalgo y a sus compañeros y seguidores como Morelos más adelante a dar el paso de enfrentarse al poder español para obtener la independencia de la entonces Nueva España, que después nos convertiríamos en México. Es pues una conferencia para ustedes, a la cual gustosamente he decidido aceptar la amable invitación tanto de Cabo Mil como del municipio, y por supuesto allá nos saludaremos, Dios mediante, el jueves 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Pabellón Cultural de la República, allá en Los Cabos. Pero bueno, ahora continuemos. Hace 8 días ustedes recuerdan que platicamos una evolución muy rápida desde el momento en que los españoles, particularmente Hernán Cortés con sus compañeros, descubren lo que será después, porque no lo sabían en ese momento, la península de la Baja California, cómo se asientan en principio en un lugar que llama California, justamente porque hacía mucho calor, allí en Cabo San Lucas, y después cómo abandonan esa zona para que después se interesen siglos más tarde los sacerdotes de la Compañía de Jesús, de la congregación de los jesuitas, que son quienes van a dar el paso fundamental de adentrarse a la península de Baja California para evangelizar, o como para ellos llamaban, para civilizar a los habitantes que allí habitaban y vivían. Esto, bueno, por supuesto es una hazaña de la cultura, como ya lo platicamos hace 8 días, sobre todo porque los jesuitas tenían esa misión muy especial, esa vocación de ser maestros especial y sobre todo, por todas las cosas, tratando de llevarles no solamente la fe católica, sino sobre todo los modos y usos de la civilización occidental. Y lo lograron, comenzaron a hacer fundaciones, iniciando por Loreto, como lo recordarán que lo platicamos, y más adelante pues fundarían Santiago, después Los Cabos, más tarde Todos Santos, la de Santa Rosa, y finalmente, bueno, pues establecen un orden terrenal, político, de gobierno, religioso, laboral también, de establecer inclusive las costumbres occidentales, no solamente desde el punto de vista de los horarios para las faenas, los alimentos, sino hasta modificar el régimen matrimonial, por llamarlo de alguna manera, en que vivían los habitantes originarios de esos lugares. También comentábamos que particularmente los naturales de allí, los pericués, en esta zona sur de la península baja californiana, no se sintieron muy a gusto con esta intentona jesuita de modificar sus costumbres y conductas respecto a sus mujeres. Inclusive, recuerdan, y lo voy a volver a leer, un parrafito de los propios sacerdotes jesuitas que se quejaban que el problema más fuerte que debían enfrentar allá en la península baja californiana era precisamente el número de mujeres que cada varón tenía. Los que menos tenían 2 o 3. Y al contrario, ellos se dedicaban pues a no hacer nada y las mujeres trabajaban durísimo para recolectar alimentos, para cazar, de tal suerte que ellas eran las que proveían el hogar común, pero además competían una contra otra, como si fuera juego olímpico, por la medallita de oro que le daría tener el afecto y la preferencia del varón. Y esto, bueno, era una situación muy singular que a los misioneros jesuitas les preocupaba, porque los varones pericués, los hombres que habitaban allá en la parte sur de la península de Baja California, pues no querían, no les interesaba cambiar esta forma de vida poligámica para adoptar la costumbre occidental de la monogamia. Decía un sacerdote jesuita que los varones yacían en ocio perpetuo, a la sombra de los árboles, mientras que las mujeres trabajaban buscando alimentos. Y esto pues era un problema porque los hombres eran calificados como perezosos y en cambio las mujeres eran muy activas. Pero poco a poco las mujeres fueron
atrayéndose por la nueva forma de trato y de ideas que respecto a las familias traían los jesuitas. Y son las mujeres las que comienzan a acercarse poco a poco a las misiones, particularmente a la misión de San José, ahí en Los Cabos. Y precisamente una mujer que obtuvo, por decirlo así, el asilo en la misión, que era esposa del gran jefe, por llamarlo de alguna manera, del líder de los pericués, pues fue la causa de que estos iniciaran una rebelión que tuvo consecuencias catastróficas. Esta mujer obtuvo el acogimiento del padre Tamaral, y a él, el líder de los pericués, lo fue a ver para decirle que no estaba nada contento con esta circunstancia, que parecía que su mujer lo había abandonado y que el mal ejemplo estaba ya cundiendo con las otras damas, y que esto pues no le parecía correcto. Finalmente se la llevó, pero esto va a ocasionar que este hombre, llamado Chicorí, bueno, estas mujeres pues fue rescatada por el propio marido, enojado, indignado, furioso, y Chicorí organizó la revuelta precisamente para oponerse a este intento jesuita de establecer las familias monogámicas. La rebelión pues va a tener una causa totalmente ajena a lo que podría ser la dominación, a la que podría ser el exceso de trabajo, sino que es un enojo de estos hombres que se sienten que cambiar las cosas les afecta en su hombría seguramente. Esta rebelión, que sucede en el año 1734, repito, va a traer como consecuencia pues una guerra devastadora. Ya estamos aquí de vuelta una vez más, amigas, amigos. Primero que nada quiero agradecerle a don Rolando Orozco que nos está escuchando por internet a través de la página de Cabo Mil, oyendo la historia de la gente de Baja California, a quienes les manda un abrazo. Muchas gracias, don Rolando, se lo aprecio muchísimo. Y también tengo otro mensaje de don Juan José Palomares, que dice así textualmente: muy buena noticia, encantado de poderlo escuchar más tiempo y con exclusividad para Los Cabos, y allí estaremos el 15 de septiembre sin falta, no lo dude. Muchos saludos y gracias por tomarnos en cuenta sus actividades. No, al contrario, gracias en realidad a Cabo Mil, que se ha tomado la molestia de hacer todo este esfuerzo. Así que, como usted bien lo dice, don Juan José Palomares, efectivamente lo repito. Primero, el jueves 15 de septiembre, el mero día del grito, a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, en el Pabellón Cultural de Los Cabos, allí del Pabellón Cultural de la República, hablaremos sobre mitos y verdades de la independencia. Espero poder saludarlos allá a todos ustedes, porque allí nos encontraremos. Jueves 15 de septiembre a las 6 y media, en el Pabellón Cultural de la República en Los Cabos. Y segundo, la otra noticia es que a partir del día viernes 1 de septiembre, y ya a partir de ahí todos los viernes a las 6 de la tarde, tendremos nuestro programa de historia exclusivamente transmitido para Cabo Mil, para los amigos de Los Cabos. Una historia a mi manera, que todavía no sé cómo se vaya a llamar, pero ya encontraremos un nombre al programa. Ahorita simplemente quería comunicarles esta agradable noticia, que lo es para mí y espero que también lo sea para todos ustedes. Bueno, volvamos a la historia que estamos platicando. Están enojados, rebeldes, indignados y a punto de hacer tropelía y media los habitantes de la parte sur de la Baja California, molestos con los jesuitas porque les están imponiendo un nuevo de vida. Y los pericués pues no se van a dejar. Están dirigidos por Chicorí, el caudillo local, quien ofendido, repito, porque las mujeres están prefiriendo recurrir al asilo en las misiones que seguir viviendo con ellos, trabajando para los señores en esa poligamia singular en la cual la que obtenía más alimentos era la preferida. Así que de pronto se alzan en armas, se acercaron primero a la paz,
que fue abandonada inmediatamente en cuanto se acercaban, porque el misionero que allí estaba prefirió no esperarlos. Después se dirigieron a Santiago, esto en el año de 1734, y asaltaron la misión de Santiago. El padre Lorenzo Carranco, que estaba allí, era el día 1 de octubre, estaba, como siempre, realizando sus actividades cotidianas. Había dicho misa muy temprano, luego se retiró, como acostumbran todos los sacerdotes, a rezar el oficio divino. Pero en eso estaba, serían las 8 o 9 de la mañana, cuando de pronto los conjurados entraron a golpe a su casa, su pequeña cabaña, lo tomaron en sus brazos, lo sacaron hacia el exterior, lo llevaban pues a golpes, a bofetadas, a patadas, y ya que estaba pues de alguna manera aturdido, confundido, lo arrojaron al suelo y enseguida lo llenaron de flechazos, a flechazos. No tenían armas de fuego, simplemente a flechazos lo acribillaron y luego, como todavía no se moría, lo remataron a pedradas. La misma suerte corrió un muchacho que atendía al padre Carranco, que vivía con él, y cuando regresaron los dos únicos soldados que había en Santiago, que habían salido a hacer un recorrido por los campos, ya los rebeldes al mando de Chicorí los estaban esperando y también los mataron. Enseguida, después de haber hecho toda esta tropelía, alcanzaron a los hombres, a las mujeres, mataron a algunos cuantos, a las mujeres se las llevaron y después saquearon la misión, le prendieron fuego y la abandonaron. Se fueron caminando, la distancia sé que hoy se hace muy rápido en automóvil, pero se fueron caminando despacito, tomándolo con calma, hacia San José del Cabo, a donde arribarían en la madrugada del día 3 de octubre de 1734, donde igualmente entraron en arrebato a saco a la casa parroquial donde vivía el padre Nicolás Tamaral. A él también lo arrastraron hacia el exterior, pero a cambio no lo mataron a flechazos, simplemente lo degollaron con sus cuchillos. Fue una cosa salvaje, sangrienta. Si ustedes, amigos, se toman la molestia de ver tanto mi Facebook, Villalpando y la Historia, como el grupo que hemos abierto sobre Historia de los Cabos con José Manuel Villalpando, allí he puesto en la imagen con la que anuncié el programa de hoy un par de estampas de aquel tiempo que justamente ilustran el martirio de estos dos sacerdotes jesuitas, uno español, el otro italiano, que mueren allí, que son víctimas de este ataque, pues desalmado en realidad, de hombres que no querían cambiar. Así pasa normalmente en este país, cuando hay un cambio y la gente se resiste, pues a veces lo enfrenta de manera violenta. Ahí tienen ustedes el ejemplo de la reforma educativa. Eso es muy normal entre nosotros, la resistencia al cambio que provoca violencia. Pero bueno, después también a la misión de los San José de los Cabos, la quemaron, la incendiaron, la saquearon y se fueron caminando hacia Todos Santos, a la misión de Santa Rosa. Pero allí el padre Tabaral, no confundamos con Tamaral, el padre Tabaral, que estuvo atento y que fue avisado a tiempo, logró escapar con sus ayudantes, con los más cercanos, pero sin embargo él, si bien pudo llegar a La Paz, en cambio los rebeldes, los pericués al mando de Chicorí, mataron a 27 habitantes que había en Todos Santos, y por lo tanto, bueno, se perdieron pues finalmente cuatro misiones. Se perdió La Paz, se perdió Santiago, se perdió San José, Santa Rosa y en Todos Santos. Y
Los sobrevivientes con trabajos lograron escapar, cruzaron el mar de Cortés, primero se refugiaron en la isla Espíritu Santo, después se fueron hacia Sinaloa y allí pues enviaron una carta pidiendo auxilio al virrey para que los auxiliase a sofocar la rebelión. Pero el virrey se tardó y no hizo nada. En realidad no le importaba mucho el tema porque pues sabía perfectamente bien que se trataba de una parte alejada, abandonada, incomunicada, con una población verdaderamente mínima. Fíjense amigos, cuando se vuelve a refundar las misiones y cuando termina la rebelión y cuando se establecen de nueva cuenta los sacerdotes jesuitas, en La Paz no había nadie, no se pudo refundar de inmediato. Entre Santiago y San José del Cabo había 350 familias. En Todos Santos lograron restablecerse 90 familias. Es decir, la población era mínima, no más de 1500 personas en todo lo que hoy sería la parte sur de la península de Baja California. Pero finalmente, pues los jesuitas que habían encontrado refugio en Culiacán, allí lograron convencer al gobernador de la provincia, quien estaba verdaderamente indignado con lo que había sucedido, sobre todo porque estas partes del país que habían sido beneficiadas justamente con el trabajo de los jesuitas, pues encontraron ellos el respaldo de la gente común y corriente. Particularmente, fíjense qué interesante, si la revuelta fue de pericués, indígenas locales, para sofocarlos, las tropas que envió el gobernador de Sinaloa son indios yaquis. Anunciaron que se haría una expedición para tratar de liberar las misiones de la Baja California y de inmediato se apuntaron centenares de voluntarios, yaquis todos ellos, casi 600, a los cuales no fue posible trasladar a la península porque simplemente no había barcos capaces para contener esa cantidad de gente. Así que solamente unos cuantos, unos 60 o 70 yaquis, encontraron acomodos en 2-3 barquitos, pudieron llegar hacia La Paz y, dirigidos por los propios jesuitas, los yaquis son quienes enfrentan la rebelión de los pericués y los someten nuevamente. Lo interesante es que son batallas entre ellos que no emplean armas de fuego. Son batallas a lanzadas, a flechazos, a cuchilladas y pues simple y sencillamente eran tan poquitos seguramente los alzados que no pudieron con los 60 yaquis, que además tenían fama de ser muy bravos en las peleas. Más tarde, bueno, ya una vez pacificada nuevamente la parte sur de la Baja California, el virrey ya se acordó y decidió enviar a un gobernador militar acompañado, fíjense bien, de 10 soldados. Con esto el virrey pensó que era posible mantener el estado de paz y sin embargo tenía razón. En realidad en la Baja California Sur, salvo este incidente, no volvería a ocurrir nada violento que pusiera en peligro a las familias que se estaban reuniendo alrededor de las misiones. Claro, esto va a originar otro problema, pero este problema lo platicaremos una vez que volvamos de este corte, porque aquí estamos y en un momento nos escuchamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta, una vez más con ustedes. Primero que nada quiero agradecer a Sara Carvajal Ruán, que ya me escribió, dice que está escuchando Cabo Mil. Muchas gracias, qué bueno. A Jorge Lozano también, que dice que ya lo extrañan. Ya mañana, ya la semana que entra reanudamos el otro programa, no se preocupe, muchas gracias. Sara Carvajal Ruán otra vez, felicitaciones, se lo aprecio enormemente. También a Héctor Fabián Ceseña, que nos saluda desde Los Cabos, muchas gracias. Y tengo también un par de mensajes más. Aquí lo encuentro. Ana Bárbara Ruelas, nuestra estimada conductora de Al Cabo Noticias, también nos saluda, muchísimas gracias. Ana Paulina Guerrero Rojas también,
Muchísimas gracias allá desde Los Cabos. Les aprecio mucho estas comunicaciones porque, bueno, finalmente este es un ejercicio de comunicación de ida y vuelta. Además de los saludos, por supuesto, cuando tienen alguna pregunta o comentario, pues por supuesto estoy encantado de responder y de comentar y de platicar lo que ustedes quieran interrogarme, comentarme y hasta criticarme. Pero bueno, continuemos con el programa, pero no sin pasar por alto los avisos parroquiales que comenté, porque vale la pena repetirlos. Habrá gente que habrá en este momento apenas conectado su aparato, y entonces que sepan que a partir del día viernes 1 de septiembre y de ahí todos los viernes en adelante a las 6 de la tarde, hora de Los Cabos, tendremos nuestro programa de historia, que repito, no sé cómo se va a llamar, pero es una historia a mi manera, y los espero aquí por Cabo Mil todos los viernes a partir del 1 de septiembre a las 6:30 de la tarde. También, y es el segundo aviso, y es ahorita el más inminente, les ruego que me acompañen el jueves 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Pabellón Cultural de la República, allá en Los Cabos, para escuchar conmigo y debatir conmigo y platicar conmigo el tema importantísimo de mitos y verdades de la independencia. Ahí nos vemos el día 15 de septiembre, es jueves, a las 6:30 de la tarde, en el Pabellón Cultural de la República, allá en Los Cabos. Bueno, continuamos con la historia que estamos platicando. Pues, una vez vencida la rebelión, gracias a la intervención de los indios yaquis, una vez también que el virrey envió a 10 soldados, que estableció lo que llamaban un presidio, que no es una cárcel, en realidad es un cuartelito que se instalaban en las fronteras de aquellos territorios que no habían sido bien explorados, y particularmente donde habitaban indígenas nómadas. Así se llamaban estas fortificaciones, presidios, que repito, no es una cárcel, en donde instaló a un gobernador que venía con el grado militar de capitán y a 10 soldados. Pero esta decisión del virrey va a acarrear un pleito de estos que somos especialistas en México, de saber quién va a mandar. Porque si recuerdan ustedes, amigos, en el programa anterior platicábamos que el virrey había concedido a los sacerdotes jesuitas también el gobierno de las misiones, no solamente en lo espiritual, sino también en lo temporal, en lo político, en lo civil, en lo criminal. Es decir, la autoridad era el sacerdote misionero jesuita. Y de pronto el virrey nombra, ya es otro virrey por supuesto, nombra a un militar con el encargo que sea el gobernador del territorio sur de la Baja California. Bueno, los jesuitas ponen el grito en el cielo porque se está violando justamente el espíritu de la misión, que, repito, es un todo completo que abarca desde lo religioso hasta lo gastronómico, todo dirigido por el sacerdote jesuita, quien organiza la comunidad, les fija horarios, establece los jornales, establece las labores, dicta las previsiones elementales de higiene, de policía y buen gobierno, inclusive, como ya lo platicamos, ordena hasta las familias. Y esto, pues de pronto resulta ser alterado porque llega un gobernador enviado por el virrey, al cual los jesuitas deciden no obedecer. Bueno, por supuesto va a llevarse 2-3 años en lo que se resuelve todo este asunto, y mientras tanto, pues los que padecen son los habitantes de la parte sur de Baja California, que ya para entonces ya no son solamente pericués, ya hay también yaquis, y pronto han ido llegando una población muy singular, mulatos, que vienen de Sinaloa, de Nayarit, que son hijos de esclavos que han sido liberados y que pasan a vivir a la Baja California. Es una mezcla de población muy singular a partir de estas tres
digámoslo así, unidades raciales. Pericués, por una parte, yaquis, por otra parte, y mulatos que van llegando, más o alguno que otro español que ha decidido incursionar por la zona para sobre todo establecer pesquerías, rescate de perlas y descubren también las salinas, la posibilidad de explotar la sal. Para el año de 1767, es decir, 30 años más, un poco más, después de la rebelión, finalmente llega un momento decisivo en la historia de la Baja California, porque tiene que ver con la gran expulsión de los sacerdotes de la Compañía de Jesús de todo el Imperio Español. Fueron corridos de todos los territorios gobernados por el rey de España. Los jesuitas fueron echados. Si ustedes recuerdan, amigos, este movimiento ocurre en todo el mundo hispánico y el mismo día, a la misma hora, en todos los sitios donde había templos, colegios, casas, misiones, donde hubiese uno o más sacerdotes jesuitas, se presentó la autoridad civil, acompañada de soldados, para leerles a los sacerdotes jesuitas que allí residían la orden de expulsión dada por el rey. Esto acontece el día 27 de junio de 1767, repito, a la misma hora, a las 9 de la mañana, en todo el territorio del Imperio Español. Desde La Paz, San José de los Cabos, Todos Santos, hasta la Patagonia, en las provincias de Chile, en Araucana, en Chihuahua, en Guatemala, en todas partes fueron expulsados el mismo día. Es decir, en todas partes se notificó al mismo tiempo, no necesariamente se fueron al mismo día, porque las distancias son muy largas, y los llevaron a pie la mayor parte, como ahorita platicaremos del caso de los jesuitas expulsados de la Baja California. ¿Por qué los corre el rey Carlos III? Bueno, el rey Carlos III tenía una especie de odio muy particular por los jesuitas, porque años atrás, cuando gobernaba en México el virrey Palafox, por ahí del 1642, el primer motín que hubo contra la autoridad virreinal en el siglo XVII fue propiciado precisamente por los sacerdotes jesuitas de Puebla. Es decir, ya había una especie de antecedente en el que el rey consideraba que los jesuitas eran peligrosos para su dominio, para su poder. Inclusive el rey Carlos III, como una especie de guerra personal en contra de la Compañía de Jesús, propuso la canonización precisamente de Palafox, de don Juan de Palafox, que había sido virrey de la Nueva España, pero también obispo y arzobispo de México, y a él lo quiso elevar a los altares por haber enfrentado a los jesuitas, cosa que por supuesto en Roma fue aceptado de inicio, porque recuerden ustedes que estamos hablando de una época en que los papas, los vicarios de Cristo, pues están sujetos a los vaivenes de la política, y en este caso el papa estaba además controlado, doblegado por el rey de España, y por lo tanto, cuando el rey de España le propone que la Iglesia, a través de su máxima jerarquía, el Santo Padre, avale y ratifique la expulsión, el Papa lo va a hacer, pero con algo más. También disuelve la Compañía de Jesús y ordena que todos los jesuitas del mundo se vayan a recluir, casi como prisioneros, a Italia. Los reparten entre varias ciudades, Bolonia, en Pisa, en Lucca, y ahí los tienen, simplemente esperando a que se mueran. Claro, andando los años van a revivir, no los muertos, sino la Compañía de Jesús. Pero, mientras tanto, Carlos III, el rey de España, se salió con la suya y logró expulsarlos. Recuerden, amigos, que además los jesuitas
no solamente este motín en Puebla protagonizaron, sino que también intelectualmente hablando, políticamente hablando, eran también de gran peligro. Ellos son, desde el siglo XVI, a través de uno de los más destacados jesuitas, Francisco Suárez, los autores de la teoría del tiranicidio. El derecho del pueblo a oponerse a la opresión y, en su caso, derribar y hasta quitarle la vida al gobernante que fuese un tirano. Y estas ideas, por supuesto, no convenían hasta que le colmaron la paciencia al rey Carlos III porque se enteró de que en México los jesuitas andaban con las ideas de promover el nacionalismo incipiente de una patria que empieza a nacer. Pero volvemos, amigos, en un momento más. Ya estamos aquí en nueva cuenta en este último segmento del día de hoy del programa especial que hemos realizado sobre la historia de Los Cabos, particularmente de San José. Y quiero agradecerle, a Sara Carvajal me volvió a escribir, muchas gracias, se lo aprecio y dice, felicitaciones. Pues gracias, muy amable. Don Héctor Fabián Ceseña, que nos saluda, pero me dice que además que ojalá pudiera yo continuar con la historia de Baja California Sur en el programa de los viernes. Mire, yo creo que un programa más sí, porque tengo algunos materiales todavía que creo que no me dará tiempo de platicarles el día de hoy. Pero a partir de uno o dos programas más adelante, ya en septiembre, pues sí me gustaría más bien que pudiéramos conectarnos todos con la gran historia nacional y con algunas referencias locales cuando sea pertinente, por supuesto. Recuerden, amigos, que finalmente, sobre todo ahora, somos una gran nación que está ausente, y así lo digo con todo respeto, de muchos valores, que nos falta mucho de conocernos. Y voy a decir quizás una cosa que suene muy pueril o ridícula, pero la historia es algo así como una relación de amorosa. Cuando alguien conoce a una persona, pues quiere uno conocerla, sobre todo si esa persona nos importa, nos gusta, nos interesa. Y en este caso, pues hay que saber de ella, qué hizo, qué ha sido, qué piensa hacer, dónde ha vivido, qué gustos tiene, por qué pasó esto o aquello otro, para que una vez que conozcamos, podamos amar. Y una vez que se ama, se puede servir. Y yo estoy convencido de que este país, este México nuestro, merece que conozcamos más su pasado, que conozcamos su historia, que la sepamos apreciar, porque solamente conociéndolo podemos llegar a amarlo, y solamente si lo amamos podemos servirlo. Y yo soy de los que está convencido que vivimos una crisis de fondo muy profunda, que mucho más allá de los problemas económicos o políticos que tenemos otros muchos más que nos afectan, que nos atañen directamente a las familias, como la seguridad, como la corrupción, y que la única manera de combatir y de hacernos fuertes para poder enfrentar estos retos de la patria que queremos dejar a nuestros hijos, y créanme que no soy demagogo porque no soy político, es conociendo su pasado, su historia. La historia de toda la nación, y en efecto también, y un poco también naturalmente de las localidades con sus pasados propios, con sus historias matrias, como se dice, a nivel regional, a la cual, por supuesto, también incursionaré cuando sea propicio, como lo he comentado. Pero en principio, pues vamos a hablar de la gran historia de la patria, porque solamente, repito, haciendo un esfuerzo enorme, todos podemos salir del bache terrible, moral, ético, anímico en que estamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a acabar, si a ustedes les parece bien. Antes que nada, otra vez, no se vaya a olvidar, los avisos parroquiales. Recuerden, amigos, como ya lo comenté ahorita, a partir del viernes 1 de septiembre,
a las 6 de la tarde, y de allí ya todos los viernes hasta que Dios nos dé licencia tendremos nuestro programa especial de historia, transmitido especial y exclusivamente para Los Cabos a través de Cabo Mil. No sé cómo se va a llamar, repito, es una historia a mi manera, ya después lo pensaremos y lo anunciaremos con tiempo, pues nos volveremos a escuchar ya directamente en estos micrófonos todos los viernes, repito, a las 6 de la tarde a partir del día 1 de septiembre, y recordarles una vez más la invitación para que nos veamos, nos acompañemos, justamente para evocar y recordar y traer al día de hoy cuáles fueron los ideales, las razones más profundas de la independencia, para que hagamos un lado los mitos, nos quedemos con estas verdades auténticas y descubramos que quizás no hemos podido cumplir con lo que soñaron Hidalgo, Morelos y todos los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. No hemos cumplido con ellos. Y esto pues lo vamos a platicar el próximo jueves 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Pabellón Cultural de Los Cabos o Pabellón Cultural de la República, en donde espero tener de veras el gusto y el honor de poderlos saludar. Bueno, vayamos hacia la parte final de esta historia. A los jesuitas pues los van a expulsar a todos, al mismo tiempo a todos de todos los dominios españoles, el día 27 de junio de 1767. Y el texto que les fue leído, al menos en la Nueva España y en las provincias internas, como es el caso de la Baja California, fue redactado personalmente por el virrey Marqués de Croa, quien escribió un documento que es verdaderamente espeluznante en su contenido, porque contiene dos frases que de alguna manera revelan, definen lo que es el despotismo ilustrado. Tristemente correspondió a lo que será después nuestro país, ser el lugar, el sitio donde se pensaran este par de frases que ahorita les repetiré y que verán ustedes que son al tiempo de hoy cuando todo podemos criticarlo a veces en exceso, cuando podemos ser verdaderamente libres en materia de expresión, en materia de pensamiento, de actitudes de vida, de cualquier tipo de costumbres y conductas, de pronto saber que en México fue la cuna de la definición más exacta y completa de lo que es el despotismo ilustrado es tremendo. Fíjense bien, el virrey Marqués de Croa ordenó que se les leyera a los jesuitas y además que se clavara en las puertas de sus templos, colegios, misiones, casas en todo el territorio de la Nueva España, un decreto por el cual se ordenaba la expulsión, por supuesto acatando las instrucciones del rey, pero con las siguientes frases: porque sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que ha nacido para callar y obedecer, y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Esto es la definición más perfecta de lo que es un déspota. Callar y obedecer. Callar y obedecer. Y lo remataron con una frase adicional explicándoles a la población y a los propios jesuitas que el rey ordenaba su expulsión porque tenía razones que él guardaba en su real pecho. O sea que nadie las podía saber, él solamente sabía por qué lo hacía, y los demás, simple y sencillamente, repito, tenían que callar y obedecer. Así de sencillo y de terrible. Y los expulsaron. Evidentemente a los jesuitas de la Baja California los embarcaron en una nave que tenían ya bien dispuesta para la ocasión, los recluyeron a todos en Loreto, ahí llegó un barquito, los subieron a esta embarcación,
los llevaron hacia San Blas del Nayarit y de ahí caminando hasta el puerto de Veracruz, en donde se fueron reuniendo y en el camino se fueron encontrando con los demás sacerdotes jesuitas que venían de los más dispares y lejanos lugares del territorio novohispano. Los que venían de Chihuahua, los que venían de Tamaulipas, los que venían de Chiapas, los que venían de la propia Michoacán, del centro del país, y finalmente pues los que se encontraban por Puebla. Todos se reunieron en Veracruz. Fíjense que cuando los expulsan, la orden es tan tajante que únicamente les permiten llevarse un atado de ropa, es decir, la ropa elemental e indispensable, 2 libros, unas sandalias y un bastón. Nada más. Lograron pelear y discutir, porque no se los autorizaron, que en el camino les dieran sombreros. Los calores y el sol de México en muchas partes tórrido, puede haber sido terrible y tuvieron que agenciarse en el camino sombreros de palma, porque al momento de ser expulsado ni siquiera eso les dejaron tomar. Se fueron los jesuitas como se fueron de muchas partes de México y provocaron, sin saberlo, sin quererlo, quizás ellos, que hubiese un sentimiento muy peculiar de orfandad entre los novohispanos, incluyendo a los criollos, a los mestizos, a los indígenas, en el caso nuestro que nos ocupa a los pericués, a los yaquis, y este sentimiento hizo que por primera vez, por causa de una provocación del gobierno, hubiese un sentimiento común entre las diversas clases sociales de molestia, de enojo, de indignación contra el rey. El rey los había dejado sin sus maestros, tanto a los ricos de las escuelas finas, como por ejemplo el Colegio San Ildefonso en la Ciudad de México, como también a los más humildes de las misiones, tanto en Chihuahua, en la Tarahumara, por ejemplo, o las misiones de San José, o de Santa Rosa, de Todos Santos, o las de La Paz, o las de Santiago. Todos estos hombres, mujeres, niños que allí vivían, se quedaron sin maestros, al igual que los ricos. Y de pronto, pues toda la sociedad se siente unida en su enojo porque ya se fueron los que los educaban. Y esta será, sin que ellos lo sepan, ni lo piensen, ni lo quieran, una de las razones que va a generar la independencia de México. Porque en Morelia, antes Valladolid, un niño que estaba en el colegio jesuita vio salir encadenados, echados a sus maestros jesuitas. Ese niño se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla, quien pudo leer también, pegado en la puerta de su colegio, estas frases terribles de: sepan ustedes que han nacido para callar y obedecer. Amigos, amigas, nos escuchamos de nueva cuenta ya aquí en esta emisora el día viernes 1 de septiembre. Les agradezco infinitamente. Y a Marisela Cota, que me acaba de escribir, que dice que muy buen programa. Espero que nos acompañe en las siguientes emisiones. Hasta la próxima.